Bienvenidos a todos a otra dosis de derecho. Esto es una dosis de derecho penal, pero también se podría encuadrar perfectamente en una dosis de derechos humanos. Nuestra flamante sección nueva de dosis de derecho a cargo del doctor Daniel González Estier. Y justamente me encuentro con él para hacer este capítulo. ¿Qué haces, Dani? ¿Cómo les va? Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, Dani. Habíamos adelantado ya que esta nueva sección de derechos humanos iba a tener un montón de cruces con derecho penal, así que era hora que empecemos a trabajar juntos en esto. Totalmente. Y hoy traemos un tema que está en todos los medios de comunicación, que está lamentablemente, ¿sí? Es un tema que genera mucha impotencia, mucha tristeza y nos abre los ojos. Nos abre los ojos no porque ya lo sabemos de antes, pero nos demuestra que nos falta mucho camino por recorrer en cuanto a todo lo que es la violencia contra la mujer y los femicidios y toda esta gran problemática. Pero claramente no podemos hacer un capítulo de esta naturaleza y hablar de estos temas sin invitar a una mujer, y no cualquier mujer, sino una persona, una amiga de la casa y que conoce mucho del tema. ¿Cómo está, Julieta? Hola, ¿cómo están? Vamos a adentrarnos un poco en el tema de, que está, como decía hace un ratito, en todos los medios de comunicación, el femicidio de Úrsula, una chica que fue brutalmente asesinada por su pareja o expareja en la localidad de Rojas, y esto generó mucho revuelo, obviamente por la gravedad de la situación y del caso, pero además porque, conforme lo que surgieron de los medios de comunicación y de distintas fuentes, Úrsula ya venía con antecedentes, o venía esta relación venía con antecedentes de violencia. Úrsula había hecho, creo que 18 denuncias ante distintos juzgados, fiscalías y distintos órganos del Poder Judicial, sin que se haya podido evitar lo que terminó sucediendo, que fue que su expareja o pareja la termine matando. ¿Querés contarnos un poquito más acerca de este caso en particular, Juli? Sí, bueno, como bien dijiste, Agus, encontraron el cuerpo de Úrsula a 13 kilómetros de la ciudad de Rojas. De hecho, la denuncia la realizó el tío de Matías Martínez, su femicida. Después de eso, encontraron justamente a Matías en su auto, que al parecer se quiso suicidar porque lo encontraron con cortes que él mismo se realizó, lo llevaron al hospital y de ahí, bueno, hasta ahora está detenido. Ella ya había realizado 18 denuncias, no se aplicó la perimetral, como estábamos hablando previo a empezar el episodio, supuestamente por la feria, aunque se sabe que una vez que se realizan las denuncias por estos temas, el proceso es sumarísimo, así que se debe actuar de manera expedita, ¿no? Sin embargo, no le otorgaron ni siquiera el botón antipánico a ella, que también había denunciado incluso con sus familiares, sabiendo sobre el tema, y sus amigos también, que eso también ya es bastante difícil aparte de realizar la denuncia. Entonces, no solo el Estado falló, creo que todos fallamos, lamentablemente. Sí, totalmente. Y también estaban se filtraron o salieron a la luz algunos audios de Úrsula. Realmente yo los escuché escalofriantes. Escalofriantes, ella llorando, diciendo que tenía mucho miedo. La verdad que terrible el caso. Cuando dijimos de trabajar este tema y sobre todo este caso que tanta repercusión tuvo, con Dani coincidimos, rara vez, pero coincidimos en que lamentablemente el caso en sí no genera un gran debate jurídico, ¿sí? Es un femicidio. Yo creo que acá, y acá después le voy a dar la palabra a Dani, me parece que acá lo que tenemos que hablar son en tres aspectos distintos. Primero, por el lado de el feminismo, las luchas feministas y cómo esta gran lucha trata de darle herramientas para que no haya más Úrsulas, para que no haya femicidios y poder tener esas herramientas. Segundo, creo que también hay una pregunta que siempre nos hacemos con Dani, que es, bueno, ¿cuál es la función del Poder Judicial, no? Indudablemente las denuncias que haya hecho, que hizo Úrsula y tantas Úrsulas que lamentablemente tenemos, y la inacción por parte del Poder Judicial. Yo me acuerdo cuando estudiaba Derecho, me decían, bueno, pero el juez o la justicia siempre llega tarde, el Poder Judicial llega tarde. Entonces,
¿para qué nos sirve el Poder Judicial? ¿Para prevenir o para sancionar o para aplicar después la ley? Y en ese caso nos tenemos que repreguntar, ¿es el Poder Judicial el órgano encargado y competente y el que debería encargarse de prevenir que no sucedan estas cosas? Y después sí, hacer un breve repaso, que creo que en algún otro capítulo de Dosis lo mencionamos, que es la figura del femicidio, ¿no? Que esto se fue incorporado en el 2012. Dani, te doy la palabra porque acaparé todo yo. Hay un montón de cosas para decir sobre lo que dijiste. Primero dijimos, acá jurídicamente no hay mucho que discutir, pero en definitiva si uno se pone a hilar fino, más allá de que el caso judicial todavía no nos da para discutir, porque es un caso en proceso. Juli decía, bueno, se dice que puede ser que no le hayan dado la perimetral o el botón antipánico por la feria. Todas esas cosas supongo que se van a ir dilucidando con el correr de la investigación. Pero sí podemos hablar de aspectos más generales que tienen que ver con las normas que rigen la violencia contra la mujer, la discriminación contra la mujer, y como bien decís vos, con el rol del Poder Judicial y específicamente del derecho penal en este caso, ¿no? Podemos hacer, si se quiere, una evolución histórica del femicidio, una diferencia con el feminicidio, que me parece que en este caso aplica. Uno de los hashtags que se establecieron en las redes fue el Estado es responsable. Y acá claramente hay una responsabilidad del Estado. O sea, hay una persona que pidió ayuda por lo menos 18 veces y el Estado no pudo darle la ayuda que necesitaba y no pudo evitar lo que esa persona estaba tratando de evitar, que era morirse, ¿no? Morirse a manos de un violento, de un machirulo violento. Entonces, ahí es donde surge la idea no solo de femicidio, sino de feminicidio, que es un término que se creó después del fallo Campos Algodoneros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se habla de esto, ¿no? De la responsabilidad del Estado, en ese caso del Estado mexicano, por no hacer nada para evitar la muerte de las mujeres. Y creo que este es un caso icónico en ese sentido, o sea, un caso en el que el Estado sabía que tenía que hacer algo y fue incapaz de hacer lo que tenía que hacer. Creo que después con el correr de este podcast podemos discutir sobre cuáles son las medidas que podría adoptar el Estado, cuál es el rol del Poder Judicial ahí, y me interesaría hacer un apartado específico y dejarlo para el final de cuál es el rol de la privación de la libertad en este contexto, ¿no? Porque muchos dicen tendría que haber estado preso si se le hubiese dado bolilla con la primera denuncia, pero bueno, yo creo que eso es algo para discutir también y me gustaría dejarlo para lo último. Contanos vos, Juli, un poco qué sensaciones te da, no solo desde lo jurídico y desde lo político, que tenés autoridad para hablar de las dos cosas, sino también desde la militancia feminista, que es algo que te caracteriza. Bueno, la noticia, la verdad, fue un baldazo de agua fría porque, personalmente hablando, mi hermana tiene la misma edad que esta chica, por un lado, y por otro, esto que se resalta todo el tiempo, el hecho de que haya realizado efectivamente las denuncias. Para los que constantemente están diciendo, bueno, ¿por qué no denuncian? ¿Por qué no denuncian? Bueno, lo hizo y lo hizo 18 veces. Por otro lado, a medida que fueron pasando los días y que nos fuimos informando un poco más y demás, lo que se me cruzó por la cabeza constantemente, con esto de la responsabilidad que tiene el Estado, ¿no? Lo que se me cruza por la cabeza es esto de una frase que también se dice muy a diario de las leyes están pero no se implementan. Nosotros tenemos, no solo lo digo por la ley Micaela, aprobada hace un año, sino también por la ley de protección integral, la 26485, la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que no son solamente 2 artículos, el quinto y el sexto, de tipos y modalidades de violencia de género. Tiene más de 40 artículos, los cuales ya habla sobre cada uno de los poderes del Estado, habla sobre el Ministerio de la Defensa, el Ministerio Fiscal, sobre la jefatura de gabinete incluso, y cómo deben estar formados en perspectiva de género, y sin embargo todavía no se da, y ya pasó más de 10 años de esa ley, de la aprobación de esa ley, y sin embargo seguimos con estadísticas cada vez peor. Hace 2 años, teníamos un asesinato, mejor dicho, cada 36 horas. El año pasado teníamos un femicidio cada 29 horas y hoy tenemos un femicidio cada 25 horas. De hecho, tenemos más femicidios que días de lo que va de este año. Entonces, es realmente preocupante, no solo por mí, por mi hermana, por mi mamá, por mis amigas,
Cuando lo ves con esa perspectiva, cuando te pones en ese lugar de las víctimas y de sus familiares, llegás a la conclusión de que estás viva de suerte, ni más ni menos que eso. Y en un país donde incluso hasta hace un mes estuvimos adquiriendo derechos, gracias a las mujeres, gracias al movimiento feminista, no puede ser que sigamos hablando de no matar a las mujeres. Es inaudito y muy hartante también. Bien, muy bueno lo que mencionás vos, Juli. Me parece que para organizarnos un poquito y que no nos quede como siempre nos pasa el capítulo corto, empezar con lo más fácil, con la definición que recién mencionaba Dani del femicidio y la diferencia con el feminicidio. No sé, Dani, si querés explicar brevemente eso para que los que nos están escuchando tengan un pantallazo. Sí, hay que hacer una primera diferencia, que es entre el homicidio de una mujer, o matar a una mujer, mejor dicho, matar a una mujer porque es mujer, y después la idea que hay de feminicidio y de la responsabilidad del Estado atrás de esto. O sea, la idea de femicidio que se incorporó en el Código Penal en el año 2012, en el artículo 80, eso significa que además es una acción que es penada con prisión perpetua, es el hecho de matar a una mujer porque es mujer, ¿no? Por su condición de género. O sea, habla de el reconocimiento de una situación histórica de opresión de la mujer frente al sexo masculino, frente a los varones, y cuando se prueba en un proceso que una mujer es asesinada por su condición de mujer y en razón de su género, entonces ahí se aplica la figura del femicidio, que es un homicidio agravado que, como adelanté, tiene prisión perpetua. Y como dije, a partir del fallo Campos Algodoneros de la Corte Interamericana surgió esta idea de feminicidio, que habla de la responsabilidad del Estado, de esos casos en los que mueren mujeres y que el Estado podría haber hecho algo para evitarlo y no lo hizo. No es una figura jurídica, o sea, no tiene una agravante particular, no está previsto en una norma, sino que es una nomenclatura que surgió de la militancia feminista y de la doctrina, si se quiere, pero tiene relevancia justamente porque el objetivo es poner en evidencia la inacción o la responsabilidad del Estado. Vos lo que estabas mencionando recién es el artículo 80, inciso cuarto del Código Penal, en donde dice que en el 80 dice se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52 al que matare, y el inciso cuarto dice por placer o codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión. Eso sería el feminicidio, a diferencia del femicidio, que está en el mismo artículo, pero en el inciso 11, dice a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. ¿Estoy en lo correcto? Sí, son dos formas distintas de violencia contra la mujer. Igual fíjate que ninguna de las dos habla de la responsabilidad del Estado. Después podemos entrar en discusiones doctrinarias, que me parece que en este caso, incluso si se analiza desde la perspectiva de la pena, no tiene demasiado sentido porque los dos hechos, por lo menos los que mencionás del artículo 80, están sancionados con prisión perpetua. Que también me parece que es uno de los elementos para tener en cuenta para evidenciar la inutilidad del derecho penal para estos casos, ¿no? Porque si uno se pone a analizar desde el 2012 para acá las estadísticas de femicidio, como mencionaba Julieta recién, vienen en aumento. O sea, cada vez hay más femicidios. No se le puede agregar más pena a un femicidio. O sea, tiene la pena máxima que está establecida en el Código Penal. O sea, si vos matás a una mujer por su género, por odio de género o mediando violencia de género, prisión perpetua, no tiene escala penal. Entonces, eso demuestra que aumentar las penas no disuade, por un lado, esta es mi percepción, y también nos demuestra que el Estado tiene que empezar a hacer otras cosas para así disuadir, porque si el Código Penal no disuade, cosa que no es algo nuevo, cosa que está demostrada de antes, entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado para poder disuadir este tipo de conductas? Y creo yo, acá seguramente Julio va a profundizar un poquitito más, lo que tiene que hacer el Estado es empezar a cambiarnos el chip, ¿no? A sacarnos a empezar a adoptar políticas públicas para por lo menos atenuar mientras no se pueda suprimir la idea del patriarcado. Juli, ¿qué opinas sobre esto? Sí, completamente. Como decía, la implementación básicamente de las leyes que ya existen. Tenemos la ley Micaela, tenemos la ley ESI, la ley que ya mencionamos, la 26.485, que menciona en cada uno de los poderes del Estado todas las capacitaciones y las herramientas también que entre sí, incluso entre los poderes, se tienen que brindar. Hoy en día tenemos un Ministerio de Género que de hecho se lavó las manos respecto a este caso particular de Úrsula,
diciendo que no fue convocado, cuando en realidad de manera automática tiene que trabajar junto con el resto de los poderes de todas las provincias. No está pasando, evidentemente. Y no es que tenemos el ministerio hace 2 días o empezó a funcionar este año. Lo tenemos hace un año. De hecho, teníamos el INAM incluso hace más tiempo. Y con 13 veces menos el presupuesto que hoy tiene el ministerio, hacía muchísimas más capacitaciones incluso. Sí, creo que en esto que menciona recién Julieta tiene íntima relación con lo que hablábamos recién hace un ratito con Dani, ¿no? ¿Cuál es la función del Poder Judicial, ¿no? Y del fuero penal sobre todo? Yo creo que claramente la única forma de combatir este mal que nos atraviesa toda la sociedad es a través de políticas públicas, y las políticas públicas centralmente se basan en el ejecutivo, no en el judicial, porque la política pública lo que busca es prevenir precisamente, y está de más probado que el Poder Judicial y el aumento de penas no persuade bajo ningún punto de vista las conductas. Entonces necesitamos políticas públicas por parte del Estado. Algunas existen, algunas hay un montón que faltan, concientizando tanto a los hombres, ¿sí?, como a las mujeres. A los hombres enseñando a respetar y enseñando que deconstruir este modelo erróneo del hombre y de la mujer. Y también a las mujeres dándole herramientas y también concientizándola a que puede decir que no, a que tiene distintos canales o herramientas para poder acudir a pedir ayuda, pero obviamente necesitamos que cuando vaya a acudir a pedir ayuda, como luego fue el caso de Úrsula, tenga alguna respuesta. Personalmente creo que claramente hay una falencia del Poder Judicial, en este caso en particular, pero también es muy difícil, porque para mí ahí se le está cargando una tinta que el Poder Judicial no estaría, para mí no cumple esa función que es casi de prevención, ¿no? Dice, bueno, ante una denuncia, la perimetral, ante una denuncia, el botón de pánico, que son paliativos, pero no resuelven la cuestión de fondo. Por otro lado, me parece también importante destacar la cuestión del presupuesto que recibe cada uno de los organismos del Estado, que, como dice la ley, incluso es un presupuesto que tiene que salir bueno, ustedes me ayudarán, del presupuesto anual que se aprueba en el Congreso, y si no tenemos un presupuesto con perspectiva de género, ese presupuesto no llega al resto de las provincias. Lo explico mejor con un ejemplo. En el caso de la provincia de Neuquén, el director del Tribunal Superior de Justicia, Oscar Macei, terminó renunciando a su cargo porque en uno de la Oficina de Violencia contra la Mujer no tenían el presupuesto y denunciaban que no tenían el personal ni la capacitación necesaria para poder atender la oficina, que terminó cerrando un día de semana durante más de 12 horas. Eso es algo que uno dice, no, es imposible que pase, pero no, sucede. Y vuelvo a repetir, me parece principalmente por una cuestión de presupuesto. Y como dijiste recién, Augusto, también por una cuestión de estereotipos que tenemos en estas cuestiones de los géneros, de que las mujeres, por ejemplo, no participamos tanto en ciertas discusiones, o no se nos permite, mejor dicho, participar en ciertas discusiones, como lo es, vuelvo a repetir, el caso del presupuesto. Las mujeres nos vemos más en comisiones como, por ejemplo, comisión de familia, niñez y demás, y no en comisiones que tengan más que ver con la cuestión económica y presupuestaria. Es por eso que es tan importante leyes como la ESI, por ejemplo, para desde nuestra formación, en nuestra infancia, en nuestra juventud, deconstruir justamente estos estereotipos para que no se reproduzcan más adelante. A mí, a partir de lo que vienen comentando, me surgen una serie de inquietudes, ¿no? Que siento que hay tanta multiplicidad de órganos creados que en principio parece que se superponen competencias, que es como fuente ovejuna, ¿no? No es culpa de nadie. Entonces,
Me parece que si vos llamás al teléfono de atención por la violencia contra la mujer, te dicen, no, mirá que esto no es una denuncia, que eso lo tenés que hacer en el Poder Judicial. Si vas al Poder Judicial, cuestiones de familia van por un lado, las cuestiones penales van por el otro, y después parece que no se terminan mezclando. Y en definitiva, me parece que la atención de la violencia contra la mujer tendría que abordarse de una forma integral. Hay países como España, por ejemplo, que tienen un fuero creado especialmente. Entonces, cuando hay una mujer en una situación de violencia, es el mismo juez el que atiende el divorcio, la tenencia de los chicos, la posibilidad de asignación de algún plan social o búsqueda de vivienda, que son problemas que vienen después porque no termina en hago la denuncia, va preso y después ¿qué hago? Porque muchas veces, la mayoría de las veces me animo a decir, en estos contextos de violencia, la violencia no es solo física, hay una violencia económica también. Entonces, cuando termina preso o separado de la familia el varón violento, esa mujer se queda sin una fuente de ingresos en muchísimas oportunidades, ¿sí? Y el Estado parece que eso también lo perdiera de vista, o hay otro ministerio distinto que se tendría que encargar de eso. Entonces entras en un círculo burocrático en donde se van pateando la pelota. Y por ahí, si ya interviene el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo te dice, no, ahora está en manos de los jueces, y los jueces decretan una perimetral o dan un botón antipánico, pero el que tiene que controlar eso es el Poder Ejecutivo a través de la fuerza de seguridad, y parece que la única solución posible fuera, como lo adelanté, que el violento termine preso. Entonces queremos, como decía Pablo Over en Twitter esta semana, queremos que el violento machista se reforme, se readapte o deje de ser violento y machista metiéndolo en una de las instituciones más violentas y más machistas que tiene la democracia, que es el servicio penitenciario. Entonces, la verdad que como solución me parece malísima, porque esas personas en algún momento salen. En general, las primeras denuncias son por lesiones, por amenazas, por desobediencias, que son delitos que tienen penas muy cortas, y las personas que cometen esos delitos, si van presas, en algún momento van a salir, y ese tiempo en el que van a salir es muy breve, y durante ese tiempo en general la mujer queda en una situación de desamparo. Entonces es como que el Estado termina repartiendo responsabilidades que se diluyen. La solución que parece apropiada es la cárcel, y la cárcel lo que hace es multiplicar el problema. Entonces, en definitiva, todo esto que parece tender a aportar una solución, lo que pareciera ser hasta el momento es agrandar el problema. Y en casos como este, en donde aparece una mujer en un caso concreto, con su familia, con sus amigas, acudiendo a distintos poderes del Estado a decir ayúdenme, termina muerta. Y todo lo que el Estado tendría que haber hecho para que eso no pase, no lo hizo, independientemente de cuáles sean esas medidas. Y a mí eso es lo que me da un poco de bronca, ¿no? Que parece ser tirarse la pelota uno al otro, y en definitiva la solución no está y no se aborda de manera integral. Perdón, me calenté. No. Imagínate cómo estamos las feministas. Dos cuestiones que voy a retomar de lo que dijo Dani. Primero, con respecto a la problemática posterior, ¿no? Cuando finalmente o tenemos la suerte de que al varón violento lo detienen antes de que mate a su pareja, y después termina pasando que la misma pareja, la denunciante, va a pedir por favor que lo dejen en libertad, por lo que decía recién Dani. Queda desamparada económicamente, no tiene forma de sustento, entonces termina casi obligada a pedir por la liberación del violento, de su propio victimario, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, también otra cosa que mencionaba Dani recién, me parece que hay que resaltarlo, el tema de el derecho penal, y como bien decía recién Dani, en general los delitos en contexto de violencia de género no son, o sea, hay muchos femicidios, si hay, ya está mal, pero hay muchos, pero hay infinidad de otros delitos cometidos en contexto de violencia de género, como amenazas, lesiones, que las lesiones en general, salvo las gravísimas, son todas leves, o sea, las gravísimas estamos hablando de una inhabilitación permanente, o que tenés que estar impedido de ir a trabajar durante más de un mes. O sea, estamos hablando de lesiones realmente graves, para que tenga una pena un poco más considerable. En general, los otros delitos, que son los que serían la puerta de entrada o el puntapié inicial, que después terminan desembocando en algunos casos, lamentablemente, en los femicidios, son delitos de escasa escala penal. ¿Cuál es la respuesta del Poder Judicial o inclusive también del Poder Legislativo? Porque también se modificó parte de la legislación en ese sentido. Dicen, bueno, si es un delito cometido en contexto de violencia de género, no puede hacer una probation, no va a poder tener libertad condicional, o no va a poder, la prisión preventiva siempre es casi la regla y no la excepción, aún en delitos que estamos hablando, no sé, una amenaza simple
que tiene no sé, una pena que en general los condenan no llegan a un año las condenas, son 6 meses, 7, 8 meses, y le hacen cumplir al condenado toda su condena, y como dice Daniel, tú tuviste 8 meses al tipo en un lugar terrible como es el servicio penitenciario, y después lo sacás, y vos pensás que va a salir menos violento que antes. Entonces claramente hay una falencia, y nos engañamos, o por lo menos el Estado trata de engañarnos a nosotros diciendo, no, bueno, pero fíjate, no va a poder hacer una probation, no, fíjate, si está acusado por un delito o contexto de violencia de género, por más que sea muy leve el delito, lo vamos a dejar detenido. Claramente ahí hay una gran falencia, y ahí creo que está la clave, ¿no? Así que me parece que estos puntos son importantes de resaltar, y nuestra función, nuestro trabajo a través de Dosis de Derecho es un poco explicar esto, ¿no? Traducir el derecho y las normas procesales y un poco lo que es la normativa al común de la gente, porque en el imaginario social de la persona que no está conectada todo el día con el derecho, piensa, no, pero es un delito, no, pero y ya está. No es una solución. Creo que hay que abordarlo de distintos temas. Y como siempre, nos estamos quedando sin tiempo, así que Juli, no sé, quiero que nos hagas una conclusión final, unas breves palabras finales para cerrar, así que te doy la palabra. Bueno, primero y principal les agradezco no solo por la invitación, sino porque estén hablando de estos temas, porque sí, tal cual, en la dinámica de la vida y también esto de que las leyes las vemos como casi, no sé si inaccesibles, inentendibles, muchas veces está bueno que los traduzcamos con un lenguaje claro, sobre todo por el hecho de que en una semana ya nos vamos a olvidar, y no debería ser así, porque como dijimos durante todo el programa, lamentablemente no es el primer femicidio ni va a ser el último, y creo que la clave para que no vuelva a pasar es justamente que hagamos esas cosas, que lo hablemos constantemente, que yo lo digo desde mi rol de mujer, pero también entre los varones, que hablen de esto entre ellos y que no quede solamente en la bronca del momento. Creo que el hablar, el debatirlo, el informarse, capacitarse, son claves para que estas cosas no vuelvan a pasar, no se vuelvan a reproducir. Y salir a la calle también me parece, más allá del contexto de pandemia, y que no sé si estoy autorizada a decirlo, pero hay que salir a la calle, hay que reclamar, hay que estar atrás constantemente y lamentablemente del Estado para que las cosas finalmente se cumplan y se implementen. Vuelvo a repetir, las leyes están. Creo que la ley 26.485 es súper completa. 10 años después volvimos a sacar una ley como la ley Micaela. Entonces, las leyes están. Tenemos que lograr que el Estado nos acompañe a todos y todas a que efectivamente se cumplan. Perfecto, Juli. La verdad que te agradecemos nosotros por haber estado. Nosotros siempre es bueno tener la visión de una persona como vos, que está en la militancia, feminista, que lucha todos los días para que se le reconozcan los derechos que deberían ya tener reconocidos las mujeres. Dani, ¿querés agregar algo más o cerramos? Yo creo que la idea está clara. O sea, el derecho es una herramienta, pero no lo tenemos que pensar como una solución definitiva. Las soluciones, creo yo, tienen que venir del lado de la política, y me parece que esta es una cuestión que tiene que abordarse en forma integral, como para que las culpas, como dije, no se empiecen a diluir y a repartir anónimamente, sino que realmente las políticas que se implementen sirvan para que no haya más Úrsulas. Muchas gracias, Dani, muchas gracias, Juli, y bueno, gracias a todos los que nos están escuchando y por seguirnos como siempre en Dosis de Derecho. Nos estamos viendo en la próxima Dosis de Derecho. Chau, chau. Si te gustó este episodio, no te olvides que hay muchos más en la plataforma de audio que elijas. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, en todos lados. Así que no te olvides de ir y buscar lo que necesites. También recordá que nos podés encontrar en redes sociales, la que uses como Dosis de Derecho, y ahí no te vas a perder nada.
Por último, no te olvides, porque es muy importante, no frenar estas ganas de compartir estos episodios con tus amigos y colegas y rankearnos en la aplicación que uses.